Buenas noches a todos ustedes de nuevo. El objetivo de nuestra charla el día de hoy es, vamos a hablar de este folleto que Nuskin mandó a hacer, adaptado de un libro que se llama The Influencer, y es un estudio científico que se llevó a cabo al respecto de la importancia de cómo nosotros los distribuidores podemos abrir una oportunidad de negocio y cerrarla exitosamente simplemente sabiendo cómo contar nuestra historia. El sorprendente poder de abrir puertas y cerrar negocios exitosos es el folleto de El Influencer mandado a hacer por la compañía. Y el objetivo del folleto es, después, al final de la charla, es que tengas las herramientas para que puedas desplegar la herramienta más poderosa que tienes para construir tu negocio, que es tu propia historia. Que tu propia historia te permita crecer y que tu negocio Nuskin empiece cuando tú sepas contar tu historia de una manera auténtica y con convicción. Y para esto vamos a hacer ejemplos de actividades que nosotros los distribuidores solemos llevar a cabo cuando estamos desempeñando nuestra actividad de negocio. La primera actividad es una como muy enfocada a conseguir rápido a una persona como un distribuidor, pero sin tomar en cuenta elementos clave. Y el ejemplo aquí, Sara, que le gustan los productos, los usa, le encanta usarlos y se nota muy bien, se encuentra con una amiga y la amiga le nota el cambio. Y entonces Sara no está muy bien informada, simplemente está pensando conseguir un nuevo distribuidor y le dice a su amiga, oye amiga, pues estos productos están hechos por una compañía, me dijeron que es muy buena, no tengo mucha información o no recuerdo, la compañía es muy buena, los fundadores también son buenos y los productos también son buenos. La verdad no sé decirte cómo ni qué contiene ni nada, pero si tú gustas, con mucho gusto, yo te puedo inscribir debajo mío. Entonces, ante una errática, digamos, acercamiento como este, con una amiga, con un tema como estos, obviamente que no se genera un interés y la amiga le dice no, gracias. Y Sara continuó por este mismo camino, digamos, sin la orientación adecuada y también sin la sensibilidad adecuada para hacerlo. Continuó invitando personas, no consiguió ningún éxito, continuó usando los productos, pero allí murió, digamos, su naciente intención de negocio. Ahora vamos a ver a María. María se encuentra con otra amiga. María, al igual que Sara, usa los productos, se ve muy bien, está muy contenta con el uso de los productos y como se ve muy bien, su amiga le dice, oye, María, qué bien te ves. Y entonces María ve a cambio de Sara, ve la oportunidad de compartir su historia. ¿Qué le han hecho los productos a María? ¿Por qué está tan contenta usándolos? Y entonces de manera muy genuina le dice, mira amiga, ¿qué crees que hace tiempo estaba yo muy preocupada porque ya me estaba viendo muy avejentada, tenía muchas arrugas, no me gustaba cómo me veía y alguien me habló de una novedad que se llama Galvanic Spa, me di la oportunidad de probarla y wow, me siento muy contenta. Mi esposo me nota el resultado y estoy de verdad feliz. Y entonces, ante el comentario, la amiga le dice, ¿y qué es eso del Galvanic Spa? Bueno, mira, yo no sé decirte muy bien, pero con muchísimo gusto puedo arreglar una cita para que tú lo pruebes. ¿Te gustaría? Claro que sí, dijo su amiga. Aquí vemos un resultado diferente, porque el acercamiento fue un acercamiento diferente. Compartir que haciendo los productos a una. Cuando la otra escucha eso, tiene una empatía, porque tal vez ella esté buscando algo similar. Ahora, María, en otra ocasión, estaba platicando con otra amiga que, pues en la plática coloquial de amigas, salió el tema del dinero y la amiga estaba preocupada porque no tenía dinero y entonces María, que estaba muy atenta al momento de la charla, vio una oportunidad para contarle su historia a su amiga. En este caso, su historia, cómo financieramente había cambiado su vida con Nuskin. Y entonces ya le dicen, ¿qué te cuento? Que el año pasado, más o menos por estas fechas, Miguel y yo estábamos muy interesados. Ajá.
Él tuvo un recorte en su trabajo, las deudas iban en aumento, estábamos muy preocupados y por ese tiempo inicié mi propio negocio. De verdad, ha significado mucho trabajar, pero ahora nos da para pagar la letra de la casa, estamos pagando las deudas y mira que hasta estamos haciendo un colchón por aquello que se ofrezca. Nos sentimos tan bien de estar en control de las finanzas de la casa. Si quieres, puedo hacer arreglos para que lo veas más a detalle. Me encantaría, dijo la amiga. María todavía ama los productos y los usa y además los utiliza para construir su negocio exitoso y disfruta haciendo el negocio. Entonces, María tiene 2 acercamientos con personas con las cuales comparte o los productos y su resultado o el resultado de haber tomado la decisión de iniciar su negocio y aclarar que le ha costado actividades de trabajo, pero que está contenta, es decir, que vale la pena. Entonces, ¿cuáles las diferencias? La diferencia es que Sara, la primera, está tratando de vender los productos y de vender una oportunidad de negocio de una manera fría, poco sensitiva y sin realmente, obviamente, tener como un conocimiento de esto. Sin embargo, María está compartiendo su experiencia personal simplemente al contar su historia. El acercamiento de Sara le cierra las puertas que ella quiere abrir y el acercamiento de María le abre las puertas para su negocio. Ok, ¿cuál es el máximo desafío cuando estamos hablando con alguien? Es influenciarlo. Es decir, nos podemos preguntar, ¿cómo le hago yo para influenciar a una persona a que haga algo? ¿Cómo hago para influenciar a alguien a que cambie su conducta? Esto hay que preguntárnoslo como persona, como individuo, como esposa, como madre y como persona de negocio, porque en todas estas áreas nosotros tenemos estos desafíos. ¿Cómo influenciar a alguien a que compre los productos, a que los use y a que sea un distribuidor y luego más, a ayudarlo a ayudarlo a que ayude a otros a hacer lo mismo? ¿Cómo lograr influenciar a esa persona? Bien, entonces Nuskin dice, influenciar a otros es especialmente un desafío, más particularmente si la mente de aquella persona en la que yo quiero tener un efecto de influencia va en contra de sus personas, de tus esfuerzos, ¿ok? Es muy importante que sepamos que eso es muy difícil progresar con una persona si mentalmente la persona no está dispuesta. Si en su mente hay paradigmas que son universalmente extendidos, como no me gustan las ventas. Recuerden que en otras charlas hemos dicho que leyendo otros autores hemos encontrado que a más del 90% de la población global no le gustan las ventas. Otro paradigma global, el multinivel no funciona, a pesar que nosotros sabemos que sí funciona y a pesar que nosotros mismos somos testimonio de ello. Y otro paradigma, si yo me hago este negocio de multinivel, mis amigos y mi familia se van a burlar de mí. Luego entonces, mejor no lo hago. Entonces, ¿cómo influenciar a una persona que tiene por dentro esos paradigmas? Ni siquiera ellas se dan cuenta de lo paralizantes que son estos paradigmas para ellas. Y entonces aquí entra la ciencia. Ante estos paradigmas que están tan globalmente extendidos, el doctor Bandura es un científico que se dedica a estudiar los miedos, aquellas fobias que paralizan a las personas en todos sentidos, y en este caso él hizo un estudio al respecto de otra de las fobias más globalmente extendidas, como es el miedo a las víboras. Y se propuso con el estudio demostrarles a las personas que a pesar de ese miedo tan extendido globalmente y para ellas más particularmente, a las que acudieron al estudio, las víboras son amigables. Yo quiero aquí hacer un paréntesis que yo de verdad leí este folleto con particular interés porque yo fui presa de fobia a las víboras.
mucho tiempo. Y cuando yo leí el estudio, yo lo hice por mi propia manera, con mis propios recursos, pero yo hice exactamente lo que el doctor Bandura hizo y yo me quité miedo y ya se los voy a ir compartiendo porque estos paradigmas que yo les acabo de mostrar, el miedo a las ventas, no me gusta el multinivel, esto es una pirámide, o a mi abuelita le fue mal en una compañía, por lo tanto a mí también me va a ir mal, o si yo hago este negocio mis amigos se van a burlar de mí, por lo tanto mejor no lo hago. Son como si fueran unas víboras mentales en los sujetos. Entonces, antes que eso, que pasara al estudio, les voy a compartir qué es una experiencia vicaria, ¿ok? Ante un miedo irreal de cualquier persona, y hablando nosotros del negocio, si la gente tiene miedo, aunque nosotros sabemos que es irreal, nosotros estamos acabados porque en su mente de ellas ese miedo es real. Ya nosotros sabemos que todo nace en la mente y todo existe en la mente. Entonces, los distribuidores normalmente tendemos a rebatir con razonamientos los miedos o las expresiones de desaprobación de las personas hacia nuestra invitación. Sin embargo, rebatir esos miedos o comentarios solamente les refuerza el miedo y hace que la persona se retraiga. Tú nunca vas a convencer a alguien de que haga algo que no quiere hacer, y mucho menos si tú le das razonamientos. La persona se defiende más, ¿ok? Es mejor en lugar de eso que la persona que tiene ese miedo observe a otras personas llevando a cabo la acción que a él miedo. Ajá. Y observarlos hace que la persona, uno, se relaje. Dos, se predisponga a experimentar lo mismo que está viendo que los demás están viendo, aunque él tenga el temor. Entonces quiero ir muy como lento para ir cerciorándome que estamos siguiendo y captando. Ahora, una experiencia vicaria es lograr el cambio de la persona a través de nuestra propia experiencia. Yo puedo lograr el cambio de Conchita cuando ella ve mi propia experiencia, ¿sí? Entonces, antes de eso vamos a explicar que las personas eligen sus conductas o actúan de acuerdo a lo que piensan en su mente que les va a suceder a ellos, de acuerdo a sus paradigmas o mapas mentales. Un mapa mental instalado en una persona o un paradigma genera un efecto. Es decir, el pensamiento es la causa, la acción o no acción es el efecto. Ejemplo, yo me afilio a Nuskin, que es una empresa de multinivel, mis amigos y mi familia se van a reír de mí, luego entonces me mantendré alejado de esos tipos de negocios. Y no lo voy a hacer aunque lo necesite, aunque me gusten los productos, aunque me llame la atención. No lo voy a hacer, ¿ok? Bien, y luego, entonces, aquí este mensaje. Si quieres cambiar una conducta, tienes que cambiar los mapas mentales de causa y efecto en las personas o los paradigmas. Ajá, que podríamos pensar que fuera muy difícil y antes vamos a hacer otra explicación que va a ser muy útil. Yo les decía, hay paradigmas globales al respecto de nuestro negocio y el doctor Bandura dice que son creaciones globales al respecto o masivas al respecto de ciertos temas y que son cuentos de hadas o fobias o mentiras o mitos que las personas se cuentan a sí mismo en su mente. Por ejemplo, ¿tú cuántas veces has recibido comentarios de que el network marketing no funciona y el doctor lo mayúscula, a pesar de que a ti y al equipo y en los eventos vemos un éxito y otro éxito y otro éxito? ¿Qué tal las ideas globalizadas al respecto de que esto es una pirámide?
¿ok? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, si una persona se está resistiendo a la invitación que tú le estás haciendo, esa resistencia proviene de su idea adentro, de su miedo, y también proviene de su falta de conocimiento. Por eso es importante que tú estés versado, como hemos hablado acá en otras charlas, qué sí es multinivel, qué no es multinivel, por ejemplo, qué es una pirámide, para poder en determinado momento tener algún elemento. Sin embargo, la compañía con este folleto nos da la solución más práctica y más sencilla para no generar la resistencia de las personas. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos una presentación a una persona, hay dos preguntas en el subconsciente. Ojo, las personas no perciben eso, no se dan cuenta, pero dado los miedos que hay en ellas, luego entonces hay estas dudas o preguntas que si tú te encargas de responder una o dos de ellas, entonces la persona se va a disponer. La primera pregunta subconsciente importante adentro de la persona es, cuando están ellos escuchando o viendo, estar pensando y sintiendo, más que pensando, porque es subconsciente, ¿vale la pena que yo haga esto? ¿Valdrá la pena que yo, la abogada que soy, o que yo, la exitosa corporativa que soy, o que yo que me va tan bien en la vida, o como Nathan Riggs, que era muy exitoso en los bienes y raíces, que duró 4 años, él, resistiendo la invitación, porque a él le iba bien. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena que yo lo haga? Si no, pues ¿para qué? Y la segunda es, ¿podré hacerlo? Normalmente las personas siempre tienden a juzgar que no pueden hacer las cosas que otro está haciendo. Bueno, una gran mayoría. Entonces, fíjense, esto se relaciona con el miedo. Es decir, ¿vale la pena que yo lo haga? Es decir, ¿estaré seguro? ¿No me irá a morder la serpiente? Porque es una serpiente mental. O podré hacerlo, ¿será que yo podré tocar la serpiente y no me voy a desmayar en el acto? Y aquí viene mi experiencia. Yo estaba soltera y yo de repente, yo no podía ver las víboras, un cierto tipo de víboras que tienen como unos dibujitos, así como rombitos, yo ni en una revista las podía ver, o sea, y todavía ahorita creo que me quieren sudar las manos, oh my God. Bueno, entonces, pero yo veía algo de eso y en la noche tenía pesadillas. Entonces, bueno, con el tiempo me casé y estando embarazada de Cintia, mi hija, la primera, yo tuve varias pesadillas dormida y yo despertaba gritando y pues mi esposo no sabía cómo ayudarme y todo. Entonces, durante todo el embarazo nosotros hicimos una serie de disciplinas y todo para tener un buen embarazo y parto. Y entonces estábamos con el dominio de la voluntad, entre otras cosas con muchas, en fin. Pero entonces estábamos un día en la calle, fuimos a un tianguis muy famoso y entonces me dice, güero, Tita, allá veo un señor que trae una víbora en el cuerpo. Yo nomás dijo eso y me puse, imagínense, yo así embarazada, ¿no? Entonces me dijo, mírala de aquí desde lejos un buen rato y anímate porque es ahora o nunca para que no le pases ese miedo al bebé. Pues bueno, tuve que hacer gala de toda mi fuerza y sobre todo en el interés de no dejar, como de no heredarle ese miedo a mi hija, pues vi al hombre, lo vi al hombre, vi, era justo la víbora grande, así como gorda, de esas como tipo boa, que yo les tenía pavor. Bueno, pues ya me llevó güero de la mano y ya voy caminando, sudando, temblando, hasta que ya lo vi como ya de cerca, lo estuve viendo. Y ya entonces ya güero le dijo, oiga señor, mi esposa le tiene miedo a las víboras. ¿Usted le permitiría que la toque y no le picará? No, claro que no, no le hace nada. Bueno, no les puedo contar los minutos que tardé ahí, obvio no fueron muchos, el hombre estaba ahí como de paso, pero bueno, tuve que hacer de todo mi esfuerzo y recuerdo con claridad que le puse la mano así, tantito así como suavecito, poquito, en la piel así, y casi creo que siento como el tacto, y logré sentir poquito, y luego poquito,
tantito apreté la mano, o sea, era mucho más gorda que mi mano. Bueno, cuando ya yo logré sostener la mano, no les digo que apretándola, pero sostuve la mano así como un minuto, un rato, que para mí fue como eterno. Wow, sentí yo pues un alivio porque lo hice. Y miren, todavía me acuerdo y las veo, ya no les tengo el miedo, nunca volví a tener una pesadilla, pero, o sea, yo siento que yo me alivié de eso. Entonces, mi esposo había tratado diciéndome 1000 veces, persuadiéndome verbalmente, pero el resultado era pobre. Por eso nuestro resultado es pobre cuando queremos convencer a las personas. El doctor Bandura dice, confiar en la persuasión verbal es una de las razones por las cuales hay tan pobres resultados, a pesar de la energía y pasión que el distribuidor le ponga en el proceso con el distribuidor que tenga un paradigma de este tipo. Es la experiencia personal, la madre de todos los cambios de los mapas mentales, de los paradigmas, fobias, cuentos de hadas o miedos. Después de ver a otros tocar la serpiente, entonces les voy a platicar qué es lo que hizo el doctor Bandura, porque luego, el doctor Bandura publicó en el periódico, solicito a personas que le tengan miedo a las víboras, vengan a verme acá a la universidad. Se le juntaron 100 personas con miedo a las víboras en el área de California al señor. Entonces, el señor hizo algo parecido a lo que nosotros sin saber en aquellos años hicimos. El doctor puso a todas las personas y colocó un vidrio de esos como lo que se ponen en la policía invisible, y del otro lado del vidrio puso a muchas personas con víboras de todos tipos, personas que estaban jugando con las víboras, que se les deslizaban por todo el cuerpo, que las traían en el cuello, que en los brazos, en la cabeza, y mucho rato. La exposición visual primero, viendo que eran todo tipo de víboras, para cubrir todo tipo de las fobias de los que estaban allí, y después de no recuerdo cuántas opciones, en una segunda etapa, el doctor hizo también la cosa de cuando ya se relajaron viendo que habían pasado horas, que ninguno había quedado estrangulado, picado, muerto, ni nada de eso, se empezaron a disponer a irlas tocando poco a poco hasta que entendieron que las víboras eran amigables y entonces perdieron el miedo para siempre. Solo después de que los sujetos primero vieron y luego sostuvieron a las boas por sí mismo, sin daño, pudieron cambiar, como yo, sus mentes y perder el miedo. Entonces, el doctor insiste, por favor, deja de darle tantas explicaciones a las personas de los productos, de la compañía, de la ciencia, de los resultados. Deja de intentar convencerlas. Ajá. Piensa en tu propia experiencia. Acuérdate de ti mismo. ¿Cuándo fue que en ti mismo desapareció la desconfianza natural de inicio? ¿Cuándo fue que tus miedos se pudieron ir disipando? Es raro que entre la gente así, pues como unos poquitos, ¿no? Como a mí me tocó la fortuna de que yo entre y así, ¡guau! Pues no, la mayor parte de gente tiene sus reservas, tiene sus pensamientos, tiene sus miedos, natural. Entonces, como dice aquí el doctor, seguro para llegar a un nivel de confianza, viste algún mentor o amigo cercano que tuviera éxito primero y luego ya te pudiste ver a ti mismo teniendo tu propia experiencia, ¿sí? Entonces, es importante que generes en ellos experiencias vicarias, que te olvides de la persuasión verbal y que generes una experiencia personal. Para eso es que tenemos tantas experiencias vicarias nosotros. Tenemos las llamadas, tenemos estas videoconferencias, tenemos los cumbres de éxito, tenemos la convención, las reuniones semanales, los talleres de Sistema 7. Es decir, hay que exponerlos a que vean a muchas personas desfilando en el escenario, confiadas, tranquilas, y si no puedes hacer que la persona viva una experiencia vicaria, entonces compártele tu historia de una manera natural, genuina, con emoción y con convicción. Y aquí empieza ya el taller.
de cómo contar la historia. Hicimos una explicación previa para que retengas en la mente que cuando tú estás presentándole a alguien y la persona se resiste, no utilices frases de convencimiento, mejor procures que tenga experiencias a través de los demás o tuya contando la historia, ¿ok? Entonces, necesitamos ser buenos contándonos. Ahora, las historias generan momentos muy conmovedores que se le quedan grabados a las personas en su corazón. Cuando tú en un evento ves a una persona, un médico, un abogado, una enfermera, una maestra, una ama de casa, un estudiante, un adulto mayor, que pasan y comparten su historia, adentro en el subconsciente, al igual que los paradigmas, hay un mensaje que dice, wow, si ellos pueden, yo puedo. Y una de esas personas cuando pasa y comparte la historia, toca el corazón o toca una fibra emocional de las personas y entonces contar la historia genera entendimiento y genera creencia. Por más difícil que esté la persona objetivamente, muy analíticamente, cuando llega el humano, cuando llega el toque del corazón, la persona abate todas sus defensas objetivas y se abre. Entonces es muy importante saber que las historias, cuando están siendo contadas, contestan el porqué interno de la persona, en el porqué externo de la otra persona. Una historia bien contada le va a clarificar a los demás, la persona va a entender por qué Carmen Ágreda está haciendo este negocio, si ya la conocían, que ella tan exitosa y todo, y por qué Carmen Ágreda está haciendo multinivel. Ah, ya entiendo, ya veo. ¿Por qué María Gracia Briceño, si se desempeñaba en altos niveles corporativos? Ah, ya entiendo. Las personas entienden por qué estás haciendo este negocio, entienden por qué estás usando los productos, entienden el sentido de uso de los productos y también entienden, si tú te sientes así, entienden por qué te atreves a invitarlas a ellas. ¿Ok? Entonces, una historia debe ser contada apegada a tus valores. Recuerda que en este negocio nosotros nos movemos mayormente con amigos, familia, personas relacionadas. Entonces, obviamente no queremos engañar a nadie, queremos ser íntegros y queremos tener convicción, una fluidez. Entonces, contar tu historia auténticamente genera el sorprendente poder de cambiar las mentes de las personas. ¿Ok? Entonces, contar tu historia con convicción va a incluir varios, digamos, incisos. ¿Por qué? Aquí viene, aquí les va. Tiene 4 etapas contar la historia. Ok, la primera etapa es, empezaste, ¿qué pasaba por tu vida? Yo les voy a contar mi historia en términos de estos pasos, ¿ok? Cuando tú empezaste en Nuskin, ¿qué estaba pasando por tu vida? ¿Qué situación tenías? Usa detalles vívidos, tu lenguaje emocional, revive aquello que te estaba pasando. ¿Cuál era el problema o situación negativa que tenías? ¿Cómo te sentías? Este es el paso 1. El paso 2, ¿qué acción tomaste ante ese escenario? ¿Te llegó la oportunidad? ¿La viste? ¿Qué hiciste cuando llegó? Es decir, tú tenías un problema y ¿qué efecto tuvo en ti? La causa de cambio, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué acciones tomaste? Ok, luego la tercera, una conclusión, que es el efecto de la causa, ¿sí? ¿Qué lograste con las acciones que tomaste? O sea, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo fuiste cambiando tú? ¿Cómo te cambió tu salud? ¿O cómo te fuiste empezando a ver más bien? ¿Cómo con eso empezaste a compartir? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo se resolvió tu problema? ¿Cómo mejoró esa situación? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cuál es tu próxima meta? La última es una invitación implícita en la cual sugiere Nuskin
que involucremos a nuestro equipo de patrocinadores para que nos ayuden a hacer el trabajo. Es decir, si tú estás compartiendo algo, una situación problemática, tomaste una acción definida que te llevó a resolverla, implica que, oye amiga, si te gustaría saber más de esto, yo puedo arreglar una cita para que mi patrocinador te ayude, ¿ok? Entonces, yo voy a contarles, antes de entrar a lo que sigue, mi historia de acuerdo a estos puntos. Y lo voy a hacer brevemente y voy a cubrir los puntos. Bien, bueno, les comparto que hace 12 años yo y mi esposo y yo tenía un proyecto de su trabajo que le iba muy bien, la vida era buena, teníamos a las hijas en una universidad privada, todo iba bien y el futuro era bueno y brillante. De un día para otro, él perdió ese trabajo, ese empleo, mismo en el que no había recibido dinero durante mucho tiempo, nos quedamos sin dinero y nos quedamos con deudas. Era una situación completamente caótica, él había dedicado a ese proyecto muchos años de su vida y ahí tenía colocadas todas sus esperanzas. Dada la naturaleza de su empleo en el gobierno, cuando en la política tú tienes un desempeño de esos, no te puedes ir a trabajar al otro lado, con otro partido, porque tienes cerradas, porque ahí tú no militas. Así es de que mi esposo se quedó sin trabajo, con deudas y sin posibilidad de conseguir uno. Es decir, nos quedamos sin futuro. La situación era de verdad caótica porque ya traíamos arrastrando una deuda muy fuerte. En aquel tiempo debíamos 350,000 pesos, me acuerdo claramente, y dejamos de pagar las universidades de las hijas. Era de verdad una situación casi para salir corriendo. Estoy aquí dando la charla desde casa de una amiguita mía. Ella me prestaba dinero y mi papá y mi suegra para comer. Era una situación de verdad caótica. Mi esposo estaba deprimido, no se contaba con él. Entonces, pues yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde le vamos a dar? Pues dije, nos vamos a Estados Unidos, yo hablo inglés, por allá se me ha de acomodar algo, trabajando y me voy. Pero antes de tomar mis propias decisiones, llorando 2 veces al lado de mi cama, yo le pedí a Dios que me dijera qué íbamos a hacer. O sea, a mí me pesaba el hecho de pensar en irme a vivir a Estados Unidos y no más ver a mis padres. Pero estaba dispuesta de hacerlo. Entonces yo llorando le dije, Dios mío, dime qué hacemos, dime para dónde vamos. Y más o menos a los 2 meses de eso me llegó la invitación a probar los productos. Cuando me llegó la invitación a probar los productos, que yo probé la facelift, mascarilla tensora en la mitad del rostro, eso me volvió la luz. Yo no sé decirles, amigos, pero en mi corazón yo supe y sentí que aquí era. Vine y le dije aquí a mi amiga Conchita, le dije, Conchita, tengo la gallina de los huevos de oro entre las manos. Y no teníamos el dinero, pero conseguimos los $100 que se ocupaban para comprar ese paquete. Y esa decisión cambió el curso de nuestra vida para siempre. Cambió todo, cambió la vida de nuestra familia, la vida de muchas personas a raíz de haber tomado esa decisión. Hubo que trabajar muy duro, hubo que trabajar muy duro. Mi esposo me dijo, pues si yo he tocado puertas para conseguir el voto, para mi amigo que no toque puertas para ayudarte a ti en este negocio. Y entonces él invitaba a personas y yo les presentaba, y él contactaba y yo les presentaba, y así fue como se resolvió el problema. Y no solo se resolvió el problema, pero nunca más él tuvo que volver a trabajar. Nuestra familia se ha dedicado, bueno, hemos vivido de esto y ahora hasta nuestras hijas están haciendo este negocio. Así es de que fue la mejor decisión que tomamos, una bendición tremenda y pues me gustaría mucho que si tú quieres, te encuentras en una situación así, pues podamos arreglar una cita para que te podamos ayudar a que tú entiendas cómo es que tu vida también puede cambiar como cambió la mía. ¿Ok? Entonces, aquí están cubiertos todos los pasos. Ahora bien, esto es los pasos importantes. Tú vas a hacer tu historia de acuerdo a estos pasos. El primer paso, ¿qué pasó cuando empezabas? Vívidamente, emociones, detalles.
Segundo, ¿qué acción tomaste? ¿Qué hiciste? Ajá. Evidentemente, en cuanto se toma una acción, hay un resultado, que es la conclusión, el paso 3. Cómo esa acción te vino a dar un resultado X determinado, aunque seas nuevo. No vayas a estar pensando, Tita, tienes 12 años y yo soy nueva y no tengo historia. Tú tienes una historia. Tú tienes una historia, aunque seas nuevo, y tienes justamente todos estos pasos, ¿ok? Porque siempre hay esa tentación. Y vas a tomar en cuenta que vas a hacer como un script de tu historia y vas a llevar a cabo esto. Vas a compartir tu historia con alguien, luego de cada parte, inicio, acción, conclusión e invitación, vas a escribirla, vas a pedir retroalimentación en cada parte, se la vas a contar a tus amigos para que te digan cómo puedes mejorar esa historia. Y vas a hacer los cambios prudentes y vas a estar repitiendo tu historia una y otra vez, aplicando las sugerencias para que te empoderes te hagas dueño, te adueñes de tu propia historia. Y la vas a cambiar o la vas a estar armando hasta que te sientas completamente a gusto. Teniendo practicada tu historia, vas a poder contarla de una manera continua una y otra vez. Entonces, te estás preguntando, Tita, ¿será que yo puedo armar mi historia? Claro que puedes hacerla, ¿ok? Cuéntasela a alguien muy familiar para que puedas practicar el contarla con mucha convicción. Estás relatando hechos reales, ¿sí? Entonces, contarla. ¿Cómo es que te vas a sentir confiado? Te vas a sentir confiada, confiado contando tu historia una vez que la repitas varias veces, ¿ok? Porque repito, siempre hay la tentación de decir, fulanita de tal sí tiene una historia, pero yo no tengo, no desvalorices los hechos que te trajeron acá. Y repitiendo una y otra vez. Fíjate esto, sugerencia, comparte tu historia con uno o más socios varias veces o amigos o familias y practica. Mira esta recomendación de Nuskin. Recuerda, la práctica no logra la perfección. La práctica perfecta sí te lleva a la perfección, es decir, vas a practicar, contar tu historia para que tengas una perfección al contarla. Y aquí está un ejemplo que también cumple con todos los requerimientos. Pedro se acerca con Efraín en un partido de básquetbol de sus hijos y lo saluda. Hola, Efraín, ¿puedo hablarte por un minuto? Claro, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Bueno, mira, estamos bien, pero quiero contarte lo que nos ha estado pasando a mi esposa y a mí en este último tiempo. Y entonces Pedro empieza a contar su historia usando el inicio que ha estado practicando. Aquí va. Como sabes, Efraín, tenemos 3 hijos adolescentes y bueno, de verdad, abastecer 3 hijos adolescentes es muy, muy difícil. ¿Eh? Está muy caro. Entre médicos, deportes, escuelas, colegiaturas, todo eso, pues tú te das una idea. Estábamos empezando a estar muy preocupados de cómo íbamos a poder sacar adelante todo cuando ellos crecieran y fueran a la universidad. Entonces, previendo, empecé a pensar en tomarme otro trabajo de medio tiempo para poder completar los gastos, pero los horarios, si yo tomaba un segundo trabajo, me iban a impedir convivir y acompañar a mis hijos a esto que ellos tanto disfrutan y que para mí, pues es verlos crecer y es algo que yo simplemente no podía aceptar, darme el lujo de sacrificarlo. Y de verdad que estábamos muy frustrados. Entonces, aquí interrumpo y te pido a ti. Dice Nuskin, observa que Pedro dibujó vívidos detalles de su situación y cómo es que se estaba sintiendo preocupado al respecto del futuro. Enseguida, ya que Pedro describió cuál era la situación, Pedro comparte la segunda parte, la acción que tomó para resolver esa situación. Dice, entonces, pensando y pensando en eso, decidí empezar mi propio negocio. Al principio estaba muy desconfiado y estaba receloso porque dudaba que esto de hacer mi propio negocio fuera de verdad el camino. Sin embargo, mi esposa y yo nos empeñamos y trabajamos duro
Y finalmente pudimos lograr organizar nuestros propios horarios. ¿Ok? Paréntesis para ti. La acción que Pedro tomó es la causa de un cambio en su situación, lo cual le conduce a Pedro a la tercera parte, que es la conclusión de su historia. Y ya continúa y le dice, ¿sabes, Efraín? Hoy gano más dinero cada mes de lo que podría ganar en ese trabajo de medio tiempo completo, de medio tiempo que yo estaba pensando tomar. Hoy en día puedo sostener todas las actividades de mis hijos y las cosas realmente están funcionando muy bien. Y vieras, amigo, me siento tan bien estar en control de la situación. Fíjense qué manera, ¿ok? Y entonces, la cuarta, viene, ya paréntesis para ti, viene la invitación a que se una a tu equipo, ¿ok? Pedro entonces continúa y le dice, mire, Efraín, si tú crees que esto podría ser de ayuda para ti, yo estaría feliz de arreglar una plática con mi amigo Clemente. Él es uno de los que me ayudó a empezar y él podría darte más detalles. Aquí está, recuerden, involucrando al equipo. Ajá. Entonces, bien. Entonces, fíjense. Pedro abrió la puerta de las posibilidades de negocio cuando contó su historia. Y su equipo, en este caso, Clemente, su patrocinador, cierra exitosamente el negocio al ayudarle a Efraín, el amigo de Pedro, a entender la oportunidad que se le está ofreciendo y cómo esta oportunidad puede hacerle un cambio en su vida, al igual que la historia que él acaba de escuchar de su amigo. Entonces, recuerda lo que Nuskin dice, tu historia puede abrir puertas cerradas, y tu negocio Nuskin empieza cuando tú cuentas tu historia con autenticidad y con convicción. Y aquí me gustaría, como esto es un taller, abrirlo para si tienen dudas, preguntas, comentarios, porque me interesa mucho que queden bien claros todos los 4 pasos. Le voy a pasar ahorita mismo a Clemente la presentación para que él la pueda compartir y ustedes pueden aquí preguntarme, sea en el micrófono o en el chat, yo estaré lista. Clemente o Carmen, ¿me Aquí ayuda? estoy, Tita, pásala, pásala. Ah, Pásala por email. la Sí, presentación. sí, por Listo, email. Tranquila, ok, aquí estamos. listo, ok. ¿Hay alguien que, mientras lo hago, hay alguien que tenga dudas o preguntas?